los diferentes temas. Lo más importante que tengo para compartir ahora acerca de mí es que desde muy temprana edad, desde los 20 años, 18 o antes ya, me interesó muchísimo la psicología, el estudio de la conciencia, básicamente, y el sufrimiento humano, y la justicia, y el activismo, y las culturas, el ser humano en sí mismo. Y un camino para comprender al ser humano fue la psicología, teniendo en cuenta que a los 16 años, por un test vocacional, comencé una terapia psicoanalítica. Un test vocacional derivó en una terapia psicoanalítica y fue mi propia psicóloga que dijo, ¿por qué no estudiás psicología? Y yo como me estaba resistiendo, dije, no, yo quiero escribir, yo quiero ser escritora, porque siempre tuve mucho interés por las letras y la filosofía y la escritura y la literatura. Y hasta me inscribí en comunicaciones, y en el momento que fui a dar el examen en comunicaciones me bloqueé. No podía, mi mano no funcionaba, no podía escribir, y entré en psicología. Y realmente a veces no sé por qué, no se sabe por qué pasan las cosas, pero eso fue determinante, porque yo hubiera vuelto a la psicología, lo sé, a la terapia. Y luego escribí, me gusta escribir. Pero en definitiva, el camino dentro de la psicología, salud mental, lo vengo recorriendo desde muchísimos años y con mucha curiosidad, porque la psicología es una ciencia multiparadigmática. Y esto quiere decir que vamos a entrar un poquito más profundamente en los paradigmas. Pero esto quiere decir que hay muchas teorías y hay muchas formas de abordar al ser humano. Y para mí fue un viaje de descubrimiento, la misma psicología, un camino de descubrimiento del psicoanálisis, de lo cognitivo-conductual en su momento, hasta que encontré la psicología humanista, la Gestalt, el arteterapia, el cuerpo, lo transpersonal, lo chamánico, las diferentes opciones dentro del mundo de la psicología, dentro de esta ciencia. Y bueno, y esto me llevó a que en algún momento esta curiosidad y esta búsqueda de sanación, básicamente, de completud, de bienestar, de resolver conflictos, angustias, me llevó a la psicología transpersonal, y ya el primer llamado a la ayahuasca lo tuve a los 20 años, cuando me ofreció en un té para expandir la conciencia, y como era tan curiosa, dije que sí, pero luego me asusté, dije que no, y después estuve 10 años para volver a ese primer llamado. Y hoy lo que les voy a compartir justamente es que hace unos años atrás, 5 o 6 años, creamos una fundación en España, Beckley Med, con José María Fábregas, Pablo Friedlander, Amanda Fielding, Christian Alhornick. Y de esta fundación se derivó lo que es hoy BMed Global, que es un spin-off de esto que creamos juntos. Y BMed Global está principalmente dedicada a la educación, a la educación. Vamos a utilizar la palabra educación y después vamos a ir a qué quiere decir educación, o cómo consideramos esta educación. Y en este momento, educación y psicodélicos es uno de los temas fundamentales en este renacimiento de los psicodélicos en el mundo. Pero bueno, nuestro objetivo desde el principio fue formar a profesionales que fueran agentes activos de cambio, en coherencia y equilibrio con los contextos sociales y con los ecosistemas vivos,
no solamente el bienestar de las personas, sino el bienestar de todos, que pudieran de alguna forma influir en el bienestar. Y de la mano de las medicinas psicodélicas, que son medicinas ancestrales, conocimientos ancestrales. Y en realidad es un legado de las poblaciones indígenas a la realidad, a la humanidad. Es un legado básicamente de los indígenas, de la historia que tenemos con el Eleusis. Hay una historia que tiene que ver con los psicodélicos. Han sido usados siempre para abrir la conciencia, para sanar. Y en este momento están de la mano de las investigaciones en ciencias, en clínica y neurocientíficas. Entonces, tenemos una herramienta muy potente. En realidad es un revolucionario enfoque en salud mental. Estamos frente a una revolución en salud mental. Yo todos los días me asombro con todo el interés que hay en este momento en el mundo en psicodélicos, y fue muy rápido, fue en poco tiempo. En el 2017, en el Psychedelic Science, en Oakland, eran 3.500 personas. Este año, el año pasado, en Denver, eran 11.500 personas. ¡Wow! Y los gobernadores abriendo la convocatoria. Y me estaba acordando de cuando inauguramos Beckley Med, cuando hicimos la presentación, que justamente José María Fábricas, que es uno de los profesores que van a tener en algún momento estos días, decía que era una oportunidad y una responsabilidad. Alguien está con el micrófono abierto. Y sí, es una responsabilidad y es una oportunidad, las dos cosas. Y todos ya sabemos por qué, porque cuando las medicinas, los psicodélicos, realmente abren unas puertas extraordinarias, unas puertas que nosotros que estamos en el campo de la salud tenemos la responsabilidad de tener las herramientas adecuadas para poder acompañar estos procesos tan profundos. Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es una educación justamente para la transformación interior y social. Cuando hablo de interior, es ir en este viaje juntos de transformación. Hoy vamos a dar un mapa de esta formación, un mapa filosófico, epistemológico. Hoy no vamos a hablar de las herramientas las vamos a ir incorporando en estos 2 años. Pero ese mapa, por supuesto que ya todos sabemos, que lo hemos escuchado más de una vez, que el mapa no es el territorio, este mapa es el que vamos a ir recorriendo juntos y vamos a ir creando y co-creando. Co-creando, ¿por qué? Porque ustedes ya tienen un bagaje muy importante, todos ustedes, de herramientas, de diferentes campos de la psicología, de la medicina, de la terapia, y parte del proceso va a ser integrarlo, integrar ese bagaje que ya tienen, y descubrir la motivación profunda para dedicarse a esto, lijarla, abrillantarla, y con todas esas herramientas que ya tienen, y las nuevas, van a ir descubriendo cuál va a ser la medicina con la que quieren trabajar, el encuadre, la forma, el setting que quieren proponer. Y para esto vamos a tener esta parte teórica. Yo casi que no voy a estar en las clases teóricas, esta es una de las pocas clases que voy a estar. Y van a tener un montón de profesionales con mucha experiencia que van a ir contándoles sus recorridos y brindando herramientas. Este mapa tiene que ver con
la investigación, este mapa tiene que ver con la farmacología, este mapa tiene que ver también con las invitaciones a que pongan voz las culturas ancestrales, los indígenas, como Xochitl, que nos va a estar haciendo su presentación justamente la ley del origen en septiembre, junto con Joe Tafur, que es médico. Es un encuentro entre la ciencia y la sabiduría ancestral. Hoy vamos a mirar un poquito más el tema de la ciencia, por ejemplo, cómo lo vamos a abordar. Entonces es un camino básicamente a nivel epistemológico estaríamos hablando de constructivista, pero ponemos una visión que es más constructivista, y en nuestra interacción vamos a ir construyendo el conocimiento basado en la experiencia directa, y para eso están los retiros. Tenemos la suerte de poder, a través del paraguas legal de asociación, tener las experiencias en Cataluña, que también este fue un trabajo que hicimos con Ben Claymed, de poder, con ENTE, la asociación ENTE, que es la que nos da el paraguas legal, para poder trabajar con las medicinas en Cataluña. Y le vamos a dar mucha importancia a la construcción desde la percepción sensorial, desde el sentir, desde este sentir vamos a ir y volver allí, a lo que hicimos hoy, al cuerpo, a cómo voy resonando, cómo voy recordando, cómo voy resonando, cómo voy integrando lo que voy recibiendo. Y quizás ese es el training de hoy. Quizás hoy justamente es la propuesta, con lo que voy compartiendo, habilitar el espacio interno del cuerpo para dejarme sentir. Con otros profesores quizás no esté tan claro este encuadre con ellos desde el principio, pero ya lo tenemos aquí como la base de nuestro aprendizaje. Y voy a utilizar muchas veces, y quizás lo utilizo simplemente con silencio, o con directamente un stop, o tanto en el self-experience, como en los trabajos grupales que vamos a hacer, en los retiros. Vamos a utilizar muchísimo esta técnica del stop, que básicamente me resuena mucho la forma, bueno, yo vengo de las enseñanzas de Enneagrama también, del cuarto camino de Gurdjieff, a través de las enseñanzas de Claudio Naranjo, de A.J. Gould, estuve también en su comunidad, que es un maestro del cuarto camino. Me llegó muy directamente el cuarto camino, entonces nosotros vamos a trabajar con el cuarto camino de Gurdjieff. Y Gurdjieff, que fue un greco-armenio que introdujo el enneagrama, y luego lo siguió Pensky, Ichazo, Claudio Naranjo, utilizaba muchísimo la técnica del stop en la cotidianeidad. Quizás en otro momento, cuando entremos en el enneagrama, les explico un poquito más del cuarto camino y cómo él define el cuarto camino, pero hoy vamos a quedarnos con esto que hacía Gurdjieff en sus comunidades, porque él trabajaba la espiritualidad en la vida cotidiana, en el aquí y ahora de la vida cotidiana, en la conciencia del presente. Ya mucho de lo que estuvieron ustedes mismos trabajando con Galia, me pareció un comienzo de curso maravilloso, tener a Galia explicando su forma de hacer mindfulness. Y es esto, ir a la conciencia de sí a través del stop. ¿Qué me está pasando? ¿Dónde estoy? Que se utilizó muchísimo en Gestalt también. Fritz Perls, las preguntas, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy aquí ahora? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando a mi alrededor? Con esta conciencia. Entonces, Gurdjieff estaban trabajando, estaban labrando la tierra en su comunidad, y de repente
stop, todos quedaban, respiraban y miraban. Se centraban en sí mismos. Esta práctica es una práctica cotidiana, la misma que la respiración, que lo vamos a invitar a que sea parte de su proceso. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar? Bueno, me acordé que, bueno, yo hace muchísimos años también que trabajo en la Universidad de Barcelona. Enseguida que llegué a España empecé a trabajar en la universidad. Y desde el principio mis clases fueron muy experienciales. Y en la universidad, cuando te encontrás en un aula, y no están acostumbrados a lo experiencial, lo primero que les pido siempre son 3 actitudes que funcionan muy bien. Y es la actitud del observador, que es esta que les estoy compartiendo ya un poquito más profundamente a través del stop de Gurdjieff. Es observar qué me pasa. ¿Qué me pasa conmigo mismo en el espacio que compartimos como grupo, con el otro? Observar mi crítico interior, el que está hablando. Y esto no quiere decir que vayamos en contra. Esto simplemente es, aquí está. Y lo otro que los invito es a ir un poquito más allá de los límites habituales, los que nos ponemos. Hay límites, por supuesto, pero a veces nos ponemos límites. Y esto también en cuanto a los ejercicios corporales o los retiros, cuando hay una invitación a moverse, ¿qué me pasa que no me estoy permitiendo? ¿Por qué me cuesta tanto? Esta actitud de autoconocimiento, entrar desde aquí, desde una actitud de autoconocimiento. ¿Mm? Muy bien. Bueno, ahora me voy a pasar a un tema que me parece importante rescatar, es que cuando estamos hablando de psicología, de psiquiatría, de salud mental, básicamente estamos entrando siempre en un sistema. Salud mental es como se llama en el sistema médico a la parte de salud mental, de psicología y de psiquiatría. ¿Mm? En nuestro mundo, los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas, son los que se encargan a nivel institucional de dar respuesta, de dar atención a la salud mental de las personas, es decir, las personas llegan angustiadas. Imaginémonos en un servicio de salud pública. Y está dentro de un sistema. ¿Mm? Los médicos son los que curarían la parte física, tal como está puesto en nuestro sistema, porque también justamente lo que vamos a hacer a lo largo del recorrido de esta formación es entrar a estudiar diferentes culturas donde la figura del médico, la figura del curador, del sanador, como la del chamán, es concebida de otra forma. ¿Mm? Pero básicamente nosotros vivimos en un mundo occidental, estamos insertos en un sistema, y en nuestro sistema el modelo médico es el que se enseña en las universidades y es el cual respondemos cuando trabajamos desde la institución. Y es importante rescatar esto de la institución, del modelo médico, porque en este momento, básicamente los psicodélicos están insertándose en la institución, en los hospitales. Se están insertando dentro de un modelo. Entonces, esta es una reflexión, la que vamos a tener hoy, de cómo queremos que este modelo se inserte en los hospitales. Y mucho tiene que ver con la educación.
muchísimo. Y ya les comparto que estamos haciendo protocolos de investigación con el hospital, con el Sant Joan de Déu, para poder justamente tener modelos, protocolos de educación que podamos incluir diferentes perspectivas más transpersonales y humanistas en el ejercicio profesional, como lo diríamos desde una forma que no sean salas frías, que no sean solamente lo que está pasando hoy, también investigaciones donde buscan la supresión, que lo trabajan como un fármaco, básicamente. Entonces vamos a intentar introducir otros protocolos en estas investigaciones. Bueno, a ver, ¿qué más les puedo contar del modelo médico? Sí, les voy a compartir que para mí siempre fue un llamado, fue un tema que me ha inquietado. Me ha inquietado porque mi infancia la viví inserta en el modelo médico. ¿Pero por qué? Por tener un padre médico. Y no solamente era un padre médico, sino que era un pionero dentro de la medicina, porque fue el que llevó a Sudamérica el concepto de emergencia, de unidades móviles. Creó la tercera unidad de emergencia médica en Sudamérica. La primera fue en Londres y después hubieron otras dos primeras, y esto lo escuché muchas veces. Entonces yo me crié en el sistema médico. ¿Por qué? Porque, claro, tenía que hacer emergencias y quería estar con sus hijos. Entonces yo recuerdo, desde muy chica, ir a hacer las asistencias con mi padre, de poner la sirena en el auto y salir a atender, de estar en la terapia intensiva, en los hospitales, gateando, porque aparte de terapia intensiva tenían que hacerlo allí, las guardias. Entonces, ese fue mi entorno. Hasta los 30 años, básicamente, estuve totalmente inserta en el modelo médico, porque después me casé con un médico, un emergencista, un cirujano. Y les comparto todo esto porque de ahí viene mi observación al modelo médico, y una observación que hice, que tiene que ver con esto, es que después de escuchar muchísimos llamados y los radiooperadores hablando, yo ya estaba estudiando psicología, y los operadores hablando y llamando para que los vayan a asistir, me di cuenta que la mayoría de los llamados eran por angustia y ansiedad. Que cuando el operador le decía, ¿qué le pasa? Angustia y ansiedad. Y yo decía, yo estoy estudiando psicología, pero los que van a atender las angustias y ansiedad son los médicos en emergencia, porque esa persona no está bien y porque estaba pagando el servicio. Entonces mueven todo el sistema y van a atender con una ambulancia a esa persona. Entonces pensé, ¿qué hacen los médicos? Y yo estoy hablando de esto de muchos años atrás, de 30 y pico de años atrás. Esto está cambiando. ¿Qué hacían? Angustia y ansiedad es un síntoma psicológico. Y enseguida era el diazepam. Y no solamente llamaba una vez, sino llamaba 3 veces por semana a la misma persona. Y allá iban con el diazepam. Entonces es una investigación de actitudes, donde entrevisté todos los médicos, 250 médicos, y les pregunté qué hacían, cuál era su actitud, y los únicos recursos que en ese momento tenían era diazepam y tranquilizarlos. Entonces me empezó a llamar la atención justamente porque es un gran porcentaje de la población que está siendo atendida muchas veces de esta forma. Hoy está cambiando muchísimo. Una de las cofundadoras también de BIMED Global como plataforma educativa es
la jefa de innovación del Clinic, del Hospital Clinic de Barcelona, Lina Williamson, que ya la conocerán, pero justamente está cambiando tanto que hay otra conciencia de este hecho, de esta tensión, por parte de los médicos, que muchos de ustedes son médicos también, así que ya abriré el espacio para compartir. Entonces, bueno, yo me encontré con eso y desde ahí empezó mi investigación. ¿Podemos decir que el modelo médico es reduccionista y mecanicista? Tal cual está concebido en, en la forma de educar a los médicos. Podemos decir que es un paradigma newtoniano, donde hay una separación, hay una supresión de un síntoma aislado, a la persona la mirada es esto, mecanicista, de máquina, y hay un materialismo intrínseco en todo ello. Yo creo que está cambiando, sí, sí, pero sí que podemos decir que venimos de ahí, venimos de este sistema, que vamos a ir a profundizar un poquito más en estas reflexiones. Pero este sistema en sí mismo, lo que he visto, lo que he observado, es que trae sufrimiento, porque no solamente trae sufrimiento a las personas que no terminan de dar el paso a una sanación mayor, que suprimir el síntoma muchas veces de angustia y de ansiedad, sino que también a los propios trabajadores de la salud, que a veces no están preparados para atender este tipo de demanda que es cotidiana, como ya sabrán ustedes. Y quizás sí, ahora llegó el... Bueno, me acuerdo que en una de estas reuniones con gente también que está trabajando en el tema de salud y que está proponiendo espacios, uno de ellos que es muy bonito es The Temple of the Way of Life, en Perú, que trabajan con Gabor Maté, hablando con Michael, no me acuerdo el nombre exactamente, justamente me contó que cuando fueron todo el equipo de Gabor Maté a entrenarse, no los dejaban entrenarse, los pusieron a todos en recuperación. Los aislaron, le dijeron que eran los primeros que tenían que sanarse, y estuvieron aislados tiempo en recuperación. Porque parecía que había más cosas que trabajar en ellos mismos que en otras poblaciones. Esto fue algo que me compartió este chico que trabajaba con la hija de Gabor Maté, y Gabor Maté por años. Yo no sé si seguirán trabajando, pero sí que sé que ICERS, por ejemplo, es donde hacen sus trabajos de grupo. Bueno, y si quieren compartir algo, quieren abrir el micrófono, porque sé que hay médicos, quizás quieren compartir de su experiencia, o los que no son médicos también. Está abierto a compartir. Pueden levantar la mano, desbloquear su micrófono, y si no, sigo. Si no hay esa necesidad, ese impulso de quiero decir algo, ¿no? Yo solo quiero primero agradecerte, Karina, y me da mucha esperanza escucharte. Entonces solo quería decirte esto, que creo que es algo muy lindo el saber que justamente no solo tenemos que encasillarnos en una idea de los psicodélicos, sino que son experiencias mismas y cualquier tipo de experiencia es trascendental. Entonces es muy lindo saber cómo el impulso que ustedes tienen de hacerlo diverso y poder eh, entender que los psicodélicos son en diferente manera individuales para cada uno. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, Estefanía. Sí, participativo y diverso.
Muy bien. Entonces, ahora nos pasamos, si no hay ningún compartir, vamos a hablar un poquito. Quizás volvemos a nosotros mismos, a cerrar los ojos, a respirar. Y simplemente, no voy a ir mucho más allá que lanzar la pregunta, ¿cómo es este mundo que vivimos hoy? ¿Qué está pasando en el mundo que vivimos hoy? Cuando digo, ¿qué está pasando en el mundo? Lo primero que nos venga, este mundo, esta globalidad. ¿Qué nos viene? Si quieren pueden anotar en el chat 2 o 3 cositas, porque vienen muy rápido, ¿no? Cerramos el mundo y las primeras imágenes, las podemos anotar, si queremos. Bueno. Muy bien. Seguro que les vienen muchas cosas. Bueno, a mí también me vienen un montón de cosas cuando cierro los ojos y veo qué está pasando en el mundo. Y a veces lo que me pasa cuando miro, digo qué está pasando en el mundo, me encuentro con el cambio climático, el cambio climático, las guerras, los conflictos armados, la crisis ecológica. Bueno, entonces vamos a partir de aquí porque es importante estar enraizados en el momento en que estamos hoy, en el momento que vivimos. Y yo creo que eso es un punto muy importante dentro de lo que es la psicología. Porque el psicoanálisis fue fantástico, por ejemplo. Yo veo ese camino tan claro, pero el psicoanálisis fue fantástico para la época de Freud. Ayudó un montón, gran descubrimiento de Freud, el inconsciente, el trabajo con la histeria. Pero yo creo que así como bueno, el psicoanálisis y todo el recorrido a nivel histórico, que lo vamos a ver, pero en el momento de hoy vamos a trabajar con las patologías de la época. Nosotros vamos a formarnos en relación a las patologías, al mundo en que vivimos hoy, porque ese es el mundo que vivimos hoy, el que hay que sanar. Y yo creo que sí que podemos decir que nos estamos hoy, nuestra generación y las que vienen, nos estamos enfrentando a una crisis global. En nuestras discusiones filosóficas con diferentes personas, en alguna de ellas he escuchado que somos la última generación que tenemos la posibilidad de hacer algo por el mundo en cuanto al nivel ecológico. Bueno, no nos vamos a poner tan fatalistas, pero se llega hasta decir eso, que puede llegar a ser irreversible. Y esto está ahí, está en nuestra realidad y en la realidad de todos los que estamos aquí, de tantos diferentes lugares del mundo, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. ¿Mm? Y sí que es verdad que los niveles del mar están aumentando, que el Ártico se está derritiendo, lo de los arrecifes, lo de la acidificación de los océanos, los bosques que se queman, como pasó en el Amazonas. Tanto es así que las Naciones Unidas el año pasado, en el 2023, estableció un grupo de respuesta global a la crisis sobre alimentos, energía y finanzas, con recomendaciones políticas claras para abordarla. Es un fenómeno que se está abordando, como todos sabemos, en diferentes niveles. ¿Mm?
Y nosotros que vamos específicamente al tema de la salud mental, más de 300 millones de personas están sufriendo algún tipo de depresión en todo el mundo en este momento. Y este dato me llamó mucho la atención, porque los más propensos a sufrirla son los jóvenes, ancianos y mujeres. ¿Mm? En estos datos estadísticos, ¿no? Que son válidos. Y el suicidio es la cuarta causa principal de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, según la Organización Mundial de la Salud. Y algo clave es que la soledad es la que afecta a la mayoría de estas condiciones, como depresión, abuso de sustancias, suicidio. Entonces podemos decir que la soledad en nuestra sociedad tiene que ver con nuestra forma de vivir, que es profundamente individualista. Y es una causa de una forma de agruparnos. ¿Mm? Y voy a pasarles un pequeño short, que es bueno, que también muestra un poquito esto en imágenes. Voy a compartir pantalla y lo vamos a mirar, que justamente habla de esta, a ver, compartir pantalla, si puedo, no sé si puedo compartir pantalla, no sé si, ahí va, sí, pude, compartir pantalla, ahí está, ¿sí? Ah, compartir. Vamos a mirar este corto. Ya lo conocen.
Bueno. Bueno, tiene que ver con lo que estábamos hablando justamente. ¿Qué nos pasa cuando miramos esta realidad? Volvemos a sentir, a entrar en contacto con qué nos mueve esta realidad. ¿Mm? ¿Qué nos mueve a cada uno? Y lo que hay frente a esto, hay mucho miedo. Se está censando mucho miedo frente a todas las personas que están más sensibles, más despiertas. Miedo, angustia, dolor colectivo y también duelo. La crisis climática, la forma en que estamos viviendo desde esta actitud, está generando muchísima incertidumbre. Hola, ¿Sí? ¿se me oye? Buenas a todos, a todos. Buenas, Eh, Saya. ¿Compartir algo? sí, yo no sé si te acuerdas, Karina, que estuvimos hablando, yo soy muy sensible con los animales. Y em, la verdad es que me parece que somos el cáncer de este planeta. Mm, Tenemos inteligencia, pero estamos destrozando todo lo bonito que hay. Y ni mm, siquiera soy vegana. Me encanta la carne, pero, pero creo que ese tipo de cosas hay que hacerle desde el respeto, desde como un felino, ¿no? Que come carne, pero no hace daño intencionalmente, ¿no? Creo que eso es muy importante. mm, mm. Sí, nos produce muchas, sí, muchas respuestas, nos toca, a todos nos toca, en cierto punto, esto. Por eso también estamos acá, por eso también estamos interesados en nuevas opciones para poder abordar esta problemática, esta crisis, estas formas, porque justamente parte de lo que nos traen los psicodélicos es la esperanza. Ahora estamos yendo a la sombra del mundo, aquello que está pasando, que no podemos dejar de verlo, como nuestras propias sombras también, para poder avanzar en un camino, para poder ir hacia una individuación, por llamarlo de algo. Vamos a revisar lo que es la salud, pero a una integración mayor, tenemos que primero integrar, mirar nuestra sombra. ¿Mm? Entonces estamos mirando la sombra para poder emprender de aquí un camino, la patología de nuestra época. A mí me gusta la visión también de Steve Taylor. Bueno, a ver, entonces vamos a hablar de dos cosas, porque también dentro del mundo de los psicodélicos se habla cada vez más, se pone más la palabra trauma. Se habla de trauma. Trauma, antes no se hablaba tanto a nivel en las escuelas de psicología tan claramente sobre el trauma y cómo abordar el trauma. Y esto va a ser un tema que va a ser recurrente dentro de la formación. Diferentes profesionales van a venir a hablar de trauma. Vamos a hablar, a mí me gusta mucho la palabra trauma porque lo asienta, porque es trauma personal y trauma colectivo. Ya se está trabajando muchísimo en el trauma colectivo. Thomas Hoover, por ejemplo, es un fantástico como él abre el tema del trauma colectivo y cómo lo trabaja.
Entonces hubo un trauma personal y hay un trauma colectivo. Me gusta mucho la visión de Steve Taylor, justamente en su libro La Caída, en el que, con un discurso basado en evidencias, habla de la explosión del ego y la entrada al patriarcado hace 6.000 años debido a la desertificación de Saharasia. Una situación de vida o muerte en la que el hombre tuvo que sobrevivir explotando, conquistando, matando a otros, simplemente porque había esa falta de alimentos, esos recursos básicos de vida. Entonces estamos hablando de que en algún momento sí que la humanidad se vio frente a un trauma, a un shock, y que tuvo que responder de una forma. ¿Mm? El libro este se los recomiendo. Es muy antropológico, trae muchas referencias y es muy interesante. Y se puede entender desde esta visión que hayamos continuado en la alarma, en la sensación de carencia, porque algo pasó. Y luego William Reich, el creador de la bioenergética, habrán escuchado que el trauma es como una plaga que se va transmitiendo de generación en generación. Cortar, como ya vieron. No, me está pidiendo no sé qué, inglés, parece que podría haber cambiado otro idioma. No. Cancelar. Muy bien, perdón. A alguien se le ocurrió llamar en el medio del trauma. Entonces hablamos de trauma, que ya vamos poniendo palabras aquí que van a salir mucho dentro de la formación: trauma colectivo, trauma transgeneracional, trauma histórico, cuando hay una traumatización masiva por un hecho, el holocausto, una guerra muy grande, el trauma transgeneracional, y se va pasando. Los ancestros traumatizados pasan el trauma a través de la epigenética y la genética. Y el trauma tiene mucho que ver con la respuesta de nuestro sistema nervioso y nuestra experiencia física y psicológica. Y que en realidad, ya lo vamos a ir viendo, porque el trauma también, cuando lo miramos, vamos a ir mirándolo desde el punto de vista del eneagrama, también surgen los mecanismos de defensa. Nosotros vamos a trabajar muchos de los mecanismos de defensa a través del eneagrama, ¿sí? Y el carácter, el oscurecimiento óntico, el oscurecimiento del ser, pasa por justamente una defensa frente a un trauma. Pero por supuesto que nuestros sistemas han desarrollado una función muy inteligente de respuesta. Pero ¿qué pasa? Cuando nos sentimos sobrecargados, abrumados, enseguida aparece esa respuesta, que tiene que ver con embotamiento, disociación, cierre y congelamiento. Esta es nuestra respuesta al trauma. Como colectivo y como individuo, estamos amenazados y vamos allí. Vamos a profundizar en estos mecanismos que nos hacen sentir separados, aislados, congelados emocionalmente. Y también vamos a hablar de que, aparte del trauma, ya vamos a ir poniendo palabras. Están los mecanismos de autosanación, que vienen de miles de años de integración en nuestro sistema inmune que se activa. Y también contamos con este inner healer, que vamos a potencializar y vamos a aprender sobre él a través de las ponencias. Grof habló mucho del inner healer. Pero en definitiva, todas las patologías que estamos hablando, las patologías de hoy en día, parece que están muy conectadas
al sistema que hemos creado, al sistema que está desconectado, y vamos a empezar a ponerle nombre, de Gaia, de la Madre Tierra, de la Pachamama, porque ya se le ha puesto este nombre. Las Naciones Unidas han decretado que se le puede llamar Madre Tierra a la Tierra. Es un término aceptado. Entonces, al darnos cuenta de que es el sistema individualista, el sistema en que estamos inmersos, que crea también la patología, que crea el aislamiento, individualismo, que viene ya de generación en generación, que es un trauma colectivo, un trauma que se va traspasando y que llegamos al día de hoy de esta forma. Porque la explosión del ego que hablaba Steve Taylor tiene que ver con el patriarcado, justamente. ¿Mm? Vamos a revisar esta realidad. Y una buena forma de entender la realidad es volver a mirar, que ya me imagino que ustedes lo tienen visto, el concepto de paradigma. El paradigma, ¿qué es el paradigma? Es una teoría. Acá entramos en el mundo de la mente, de las teorías, porque las necesitamos los paradigmas. Y que explica los fenómenos conocidos en su campo y proporciona un contexto para ellos. Vamos a ir a la definición de Kuhn directamente, donde él dice que es una completa constelación de creencias, valores y técnicas compartidas por los miembros de una determinada comunidad. Estos conjuntos de hipótesis forman los modelos y teorías, y los de conjuntos de teorías constituyen los paradigmas. Cuando las teorías son eficaces, se tiende a darlas por sentado, y estos son paradigmas normativos, y se convierten en los filtros y marcos de referencia en que nosotros nos relacionamos con la realidad. Las revoluciones paradigmáticas se dan cuando nuestras concepciones comienzan a resquebrantarse y no concuerdan con esta realidad. Y ahí es cuando hay la emergencia de un nuevo paradigma. Entonces nuestra realidad tiene que ver con estos paradigmas que hemos creado. Y en este momento estamos frente a un cambio de paradigma, se puede decir. A un cuestionamiento de la realidad. Entonces ahí vamos a entrar a hablar del patriarcado, ya que el paradigma principal donde hemos estado inmersos, concordamos que es el patriarcado, y ya muchos lo habrán escuchado, que proviene del griego y quiere decir gobierno de los padres. Es una forma de organizarse, de organización social, que la autoridad se reserva exclusivamente al hombre o sexo masculino. En una estructura social patriarcal, la mujer no asume liderazgo político, ni autoridad moral, ni privilegio social, ni control sobre la propiedad. Jefe o varón de familia, el patriarca. Y vamos a utilizar una palabra también que hace referencia a esto, y es el androcentrismo. Es la práctica, consciente o no, de otorgar al varón un punto de vista, una posición central en el mundo, en la sociedad, en la cultura y en la historia. Desde una perspectiva androcéntrica, los hombres constituyen la referencia. ¿Mm? Y claro que cuando hablamos de patriarcado y hablamos de estas perspectivas, no es algo que solamente lo compartan los hombres, sino es una forma de ser sociabilizado. Todos los hombres, mujeres, hombres, hemos sido sociabilizados en esta visión. Entonces, ahora vamos a entrar en un tema fundamental, que es la preponderancia de la razón sobre los sentimientos, sobre el sentir. ¿Y por qué?
¿Por qué vamos a entrar aquí? Porque básicamente mucho de lo que nos está pasando tiene que ver con esto, con una desconexión del sentir. Vamos a decir que, aparte del patriarcado, el paradigma predominante es el cientificista y mecanicista, en donde la ciencia, a través del método científico, ha limitado en cierto sentido que sea válido aquello que conocemos solamente a través de los sentidos. Es decir, todo aquello que podemos comprobar objetivamente. Nos lleva a una hiperracionalidad, a un desarrollo extremo de lo intelectual, lo lineal, procesos mentales lógicos, todos atributos de la parte izquierda del cerebro. ¿Y qué pasa? Esto alude a un funcionamiento predominantemente masculino, es nuestra parte más masculina que está hiperactivada. Esta visión materialista también le ha quitado valor a la experiencia subjetiva y con ello conlleva a la experiencia sagrada. Esto no es una crítica hacia la ciencia, no es que estemos aquí para criticar la ciencia, porque la ciencia es muy válida, es muy importante el método científico en sí mismo. La idea no es criticar a la ciencia, sino es poder ver cómo podemos darle un lugar a la ciencia y darle un lugar a otros valores subjetivos, las experiencias subjetivas en sí mismas. Que las experiencias subjetivas tienen que ver con la sacralización, con lo sagrado, y que tengan su valor. Porque en el materialismo, la realidad es solo válida aquella que observamos a través de los sentidos. Por lo tanto, en cierto punto, en nuestro mundo patriarcal, con estos valores, hay una negación del mundo emocional, de la intuición, el sentir en todos sus planos. Y, por ende, los procesos corporales como fuente de sabiduría. Y ahí vamos a entrar un poquito más luego con este tema en la educación en sí misma. ¿Qué hace la educación? ¿Cuál es la función de la educación? En definitiva, la ciencia moderna no sabe de sentimientos, de sentido moral, ni de esta responsabilidad, lo que se traduce en nuevas armas, ingeniería genética, centrales nucleares, agricultura moderna. Y aquí la traigo a Vandana Shiva, con su ecofeminismo, porque Vandana Shiva esto lo denuncia muy claramente. Habla de que la revolución científica transforma a la madre tierra en una máquina y en una fuente de materias primas. Y se recrea esta jerarquía entre lo masculino y lo femenino, la naturaleza femenina dominada por medio de la fuerza agresiva masculina, y las cualidades relacionadas con lo femenino, el conocimiento intuitivo, basado en la experiencia, negadas como simples ilusiones de una mente primitiva. Se desacraliza la relación con la tierra. Los supuestos de carácter animista y orgánico acerca del cosmos se niegan. En cierto punto, Vandana Shiva habla de que esta es la muerte de la naturaleza, ya que esta pasa a ser considerada como un sistema de partículas muertas animadas por fuerzas externas, en lugar de inherentes. No se la considera desde esta concepción a la Tierra, un sistema vivo, como ya después, les adelanto, James Lovelock, que habla de justamente Gaia, un sistema vivo interrelacionado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque esta realidad es la que está permeando toda nuestra forma, este paradigma de acercarnos al otro, a la realidad. Y quizás en algún punto nosotros estemos buscando nuevas formas,
cada uno de nosotros, de acercarnos al ser humano y a la realidad. Pero básicamente lo que sigue pasando en los hospitales, que son en momentos tan importantes como ser recibidos al mundo, ha sido, ya las generaciones que vienen, como digo, hay más conciencia, pero se recibía a los bebés en un sistema hostil, frío, desacralizado, en salas de hospitales blancas donde los separaban de su madre. Estos son mensajes que llegan desde que nacemos y que no se cuestionaban, ahora se están cuestionando realmente. Lo mismo que el morirse. Muchas veces despojados de toda dignidad y preparación ritual que acompaña el traspaso hacia otro estado de conciencia. No hay lugar para ese otro estado de conciencia en un sistema materialista. No hay ningún acompañamiento para recibir la muerte, y en realidad en nuestra sociedad, que es un hecho indiscutible, todos nos vamos a morir. Y una cosa que se trabaja muchísimo también con las plantas es la muerte. Y como decía Castaneda, que nos acompaña del lado izquierdo, está a nuestro lado, a la izquierda, como una consultora. A nuestro lado de izquierda, un brazo detrás de nosotros, y es la única consejera sabia con la que cuenta un guerrero. Y en cierto sentido, esta consejera, que está tan relacionada con el mundo de los espíritus, también está negada. Hay poco lugar para la muerte. Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto? Primero que nada, porque estamos hablando de patologías de nuestra época, dónde estamos hoy, cuál es nuestra realidad, qué paradigma, cuál es el lente del sistema, el lente que todos tenemos puestos. El patriarcado, el reduccionismo, el dualismo cartesiano, que si leen libros, hay una lista de bibliografía. Estos son temas de discusión por autores como Groff, por muchos autores. Hoy le estamos poniendo palabras para saber desde dónde estamos partiendo en esta formación. Entonces, ¿por qué lo traigo hoy cuando estamos hablando de educación? Porque justamente parte de cómo transmitimos, cómo socializamos, es a través de la educación. Los niños son educados en escuelas. Y básicamente, una de las, bueno, como ya les he contado, yo estuve mucho tiempo con Claudio Naranjo en El Cuarto Camino, y Claudio Naranjo escribió el libro Cambiar la educación para cambiar el mundo. Él estaba muy por la causa del cambio de la conciencia, la revolución interior, la revolución en uno mismo. Y habló mucho del cambio en la educación, y postuló y organizó congresos de educación. Y realmente se ha hecho mucho en el tema de educación. En Uruguay hicimos un SAT para maestros rurales. Y fue hermoso, realmente, un trabajo con maestros rurales, donde se daba todo el valor a la emoción, y ahí se abre tanto. Hasta muchos años postuló. Después, ya en los últimos años de vida, dijo: los psicodélicos es lo único que pueden cambiar el mundo. Y en las conferencias donde fuera, cuando todavía no se hablaba, los psicodélicos es lo único que él decía que puede dinamizar y cambiar realmente, hacer un cambio de conciencia lo suficientemente grande para que haya un clic a nivel más masivo. Bueno, entonces, ahora que vamos a ir al tipo de educación que nosotros estamos proponiendo, que es una educación transpersonal integral. ¿Y por qué la proponemos? ¿Por qué pensamos que la educación transpersonal integral tiene aspectos claves que pueden ser de mucho interés para personas que quieran dedicarse a la terapia asistida con psicodélicos? ¿Sí? Integral. Hablamos del reduccionismo,
hablamos del mecanicismo, cuando hablamos de integral hablamos, porque en la vida vamos por polos, ¿no? Vamos de un polo a otro. Ojalá que un día lleguemos a esa individuación, a esa iluminación, pero seguimos en el mundo de la polaridad. Integral tiene que ver con el holos, con el todo, de poder integrar todas las diferentes dimensiones del ser humano: cuerpo, sentimientos, intelecto y espíritu. Todas estas voces, para abordar a la persona en su totalidad. Por eso es integral. Cuando hablamos de esta integralidad en nuestra formación, vamos a ir recibiendo contenido, tanto a nivel, por ejemplo, farmacológico básico, dosis, y todos los mecanismos de acción, científico, porque no es que no lo estemos, el conocimiento científico, dejándolo de lado, no, sino integrando. Pero también vamos a tener información para nuestra mente, intelecto, vamos a dar un lugar a los sentimientos y vamos a dar un lugar al espíritu. La palabra espíritu, transpersonal. Claudio siempre decía también que los transpersonales no querían decir espíritu, porque bueno, lo que tiene la psicología transpersonal es que está dentro de la academia. Y eso es importante, porque la academia, es el status quo. Es donde se enseña en las universidades. Y la psicología transpersonal está teniendo un lugar dentro de la academia, y porque tiene un lugar dentro de la academia, puede llegar a más personas. Entonces, quizás cuando hablábamos de espiritualidad, queda un poco como más, los espirituales. No, transpersonal, los psicólogos transpersonales se los toma un poquito más como que son más académicos, pero en definitiva, el espíritu. Vamos a hablar del espíritu. Y ya Rousseau, en los tiempos padre de la Revolución Francesa y del Romanticismo, hablaba de la necesidad de los sentimientos en la educación, sentimientos y emociones dentro de la educación. Y en este nivel es donde estamos abriendo nuevas vías, porque lo que estamos proponiendo es una formación que sea académica, sí, que tenga mucho contenido académico. ¿Y esto qué quiere decir? Teoría. Como yo les comentaba, llevo trabajando muchísimos años en la Universidad de Barcelona, en el máster de musicoterapia. Y un máster formal. Y generalmente, bueno, a ver, mi parte es dinamizar. Yo tuve mucha suerte, o digamos, llegué, me invitaron desde 18 años, y desde el principio empecé a trabajar en la parte más de dinámicas, de grupo, de terapia. Pero cuando llego, muchas veces, y me pongo a dinamizar el encuentro con los alumnos y abrir los espacios terapéuticos, claro, es algo que no están acostumbrados realmente. Están acostumbrados a clases. Estamos hablando de nivel máster para ser musicoterapeutas. No se trae el proceso personal, ese proceso de conocernos, de sanar, de conocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, quiénes somos como persona, en carreras académicas relacionadas con salud mental en la universidad, que se supone que de ahí es donde se van a trabajar justamente a los hospitales, a instituciones. Entonces, lo que estamos proponiendo justamente es una formación que tenga unas bases académicas potentes y científicas, pero traer la emoción, los sentimientos, el proceso personal aquí, a nuestros encuentros. Ya ven que hay profesores como Galia, que es muy académica Galia también, porque ha hecho un doctorado, trabajó en los hospitales en Israel, pero que habla desde un lugar diferente. Galia integra la academia con el trabajo personal, con la emoción, con los sentimientos, para los que vieron el curso de Galia, que es muy exquisito, a mi parecer. ¿Sí? Entonces,
Estamos recapitulando que estábamos hablando de que estamos en un inmerso, en un sistema que está muy desconectado de la madre tierra. Por supuesto que la educación tiene mucho que ver con esto, y la educación de los niños, claramente sentados escuchando. Ahora ustedes están sentados aquí escuchando también, y yo a veces me pregunto, muchas veces al elaborar este compartir, se van a sentar escuchándome, por eso me gusta dar voz. Y vamos a hacer una pausa para dar voz, y ustedes por lo menos que tengan la posibilidad de dar voz y de compartir un poco. Si quieren, nadie quiere hablar, yo voy a seguir hasta el final, pero sí que les quiero dar la posibilidad de compartir, si quieren, si tienen ganas, ese impulso que surge de, sí, quiero decir algo. Y si no, no hay problema, no pasa nada, no es una obligación. No hay ningún impulso que aflora. Lina, sí, 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 primero Ignacio. saludar a todas, a todos, qué rico estar acá, qué rico escucharte, Karina. He estado esperando harto tiempo que empiece esta formación, así que estoy súper emocionado. Ojalá sea un lindo viaje para todas, para todos. Y, y sí, desde mi experiencia como médico, claro que he visto, eh, espera, me apareció algo acá del lenguaje. Ya, ahí sí. De mi experiencia como médico, he visto que el modelo es reduccionista. ¿Sí? En la urgencia psiquiátrica, sobre todo, es muy habitual tapar el síntoma con un fármaco, ¿sí? Como en lo urgente, así como inmediatamente aliviar. eh, y de repente uno piensa que se va a dejar la tarea de entender por qué aparece el síntoma para después, pero eso tampoco se hace, porque los sistemas no dan. Si los tiempos no dan, los tiempos de atención, las listas de espera. Entonces, me parece como muy relevante que se pueda discutir eso, la necesidad de un primer momento tener una mirada más allá de suprimir el síntoma. ¿Sí? Que es como pasar desde este modelo reduccionista a algo más integral. Así que yo creo que es algo que está en camino. De repente nosotros desde la salud mental estamos más sensibilizados. Yo cuando veo urgencias, la urgencia general, en el hospital general, ni siquiera atiendan a los pacientes con patología de salud mental. O sea, los dejan en una cama con la cortina cerrada y que llegue el psiquiatra. Eso es como la atención, es bien triste. ¿Sí? Entonces, pero desde la salud mental yo creo que tenemos un rol en ir sensibilizando, educando y nosotros también formándonos para cambiar un poco eso. Qué bueno, Ignacio, gracias. Sí, es bonito escuchar los testimonios de los médicos y las ganas que hay también de que haya un cambio y la necesidad, y cuando también empiezan a conectar con esa necesidad personal de hacer las cosas de otra forma, porque también hay sufrimiento en ese hacer muchas veces, y no hay posibilidades, inmersos ahí, que viene uno, que viene el otro, que una emergencia, que otra. Entonces también es difícil para los propios trabajadores de la salud, ¿no? Lidiar con todo esto, con este sistema. Gracias. Y hace Karina, poco, voy a cortar, sí. no, dale, sigue, sigue. ¿Qué ibas a decir? Um, Igual primero saludar a todos, también mucha emoción y expectativa y toda la entrega en este espacio. Y bueno, estamos empezando. Yo he trabajado durante muchos años con abogados. Soy abogado y soy socio de firma y durante los últimos 28 años vengo trabajando con temas de desarrollo profesional. Y sale algo acá. Con abogados y esa formación estructurada en los últimos 10 años he venido entrando en el tema de las emociones, en el tema de los sentimientos y he visto cómo en todos los estamentos y en todas las estructuras y más en el tema pues de algo tan estructurado como los abogados, cada vez este pedazo de entrar por dentro, incluso viéndolo hacia la parte corporativa, se vuelve una herramienta tan importante
Y si bien soy un apasionado del trauma, ese trauma fuerte por dentro que rompe una estructura y una persona y lo lleva durante toda su vida, hay una cantidad de traumas pequeñitos, una cantidad de patrones que veo una oportunidad enorme porque ahí es donde veo yo un trauma colectivo, donde esos patrones diarios que a veces son tan imperceptibles, tan negados, tienen un impacto enorme en el relacionamiento. Y ese relacionamiento ya se sale a todos los estamentos. Es un relacionamiento en el parenting con los hijos, en las parejas, en las familias, en la sociedad. Y de pronto ahí es donde hay una negación tan importante que esos patrones de comportamiento que hacen que socialmente esos paradigmas se mantengan y finalmente bueno, y sumados con la tecnología y sumados con toda el desarrollo que la vida ha tenido hoy en día, hace que colectivamente hay una insatisfacción permanente que es mucho más en el día a día. Claramente existe algo muy profundo en el trauma fuerte, pero en el día a día hay un resurfacing de algo que está muy presente, a lo cual es muy fácil tener acceso y que nos impacta a todos, desde mi hijo, desde mi pareja, desde mi familia. Y ahí veo que hay una oportunidad muy bonita y muy profunda y además muy importante, que es esa semilla del trabajo interno en la parte más cercana, donde realmente hay un trabajo que se puede exponenciar hacia afuera. Y para eso vamos a entrar muchísimo con las herramientas de Enneagrama, que es muy bueno justamente para trabajar en nuestros patrones cotidianos, en nuestras relaciones con nosotros mismos y con el mundo, en nuestras formas de estar. Ese trauma se correlaciona con mecanismos de defensa, con carácter, con formas de relacionarnos, que se va actualizando. ¿Mm? Y vamos a entrar ahí justamente, vuelvo a Claudio Naranjo, a través del Enneagrama y a compartir, que en sus últimos años le daba muchísima importancia a la educación, y hablaba del patriarcado, y que el afuera es un reflejo de nuestro adentro, de nuestra configuración psíquica. Y entonces Claudio Naranjo hablaba de la mente patriarcal, que implica la hegemonía del padre en la familia interna. Entonces, veníamos compartiendo que necesitamos una educación para el holos, para la integridad. Y Claudio Naranjo entiende la integridad como una integración entre el intelecto, el amor y la libertad instintual, que está muy conectada con el niño interior, aquel que oprime la educación patriarcal. Entonces, de alguna forma, la mirada inocente del niño comienza desde muy temprano a estar teñida por la mente distorsionada del adulto, que se ha desconectado de esa salud instintiva y ha creado todo tipo de conceptos para relacionarse con su cuerpo, juicios, imágenes, y a través de su propia forma va moldeando al niño en un nivel inconsciente. El niño va a la escuela y es un momento muy importante el pasaje por esta educación. Esta narrativa que vamos a estar integrando a nivel psíquico, a nivel intrapsíquico, desde el mismo momento de la concepción. Nuestra desconexión de la naturaleza animal es no tener contacto con esta vida instintiva y quedarnos aquí atrapados en la mente, en el discurso, en la narrativa, en nuestra verdad. Cuando hablamos de vida instintiva, naturaleza instintiva, es volver al cuerpo, es volver a conectar con lo que nos sale de las entrañas y se traduce en sabiduría corporal. Esta es la sabiduría instintiva de la que Claudio habló tanto.
es el niño interno reprimido a nivel intrapsíquico. Vamos hilando. Porque en el momento que nos desconectamos del instinto, nos desconectamos de la naturaleza, de nuestro animal interno. Bueno, a ver, ¿cuánto nos queda para ir llegando a conclusiones? Entonces, a mí me gusta también, creo que ahora ya pasamos a Montuori, que me gusta mucho Montuori, porque realmente, si estamos hablando de educación, él habla sobre conceptos educativos reproductivos del modelo newtoniano, cartesiano, ¿sí? Que es mediante el aprendizaje, la repetición, fundamentalmente mecánica, una adquisición instrumental, la retención del conocimiento, todo reducido a información. Esta es la soberanía, hablábamos de la mente. Y él hace una crítica, que les voy a pasar el artículo, porque es una crítica muy, muy exquisita, de este modelo, de la educación reproductiva, que sigue atrapada en las suposiciones maquinistas de la era industrial, una educación diseñada para reproducir el orden social existente y educar en la conformidad, en la jerarquía, en la división del trabajo, la búsqueda de certeza, la búsqueda de certeza, el análisis, el pensamiento lógico, crítico, el buen pensamiento, en el estándar del buen pensamiento, la fragmentación disciplinaria, la separación de las disciplinas académicas, los departamentos. Y Montuori hace la crítica que esta forma, la educación reproductiva, lo que deja de lado básicamente es la creatividad, porque está básicamente diseñada para evitar la expresión. No se requiere nada nuevo, más que reproducir información. Y tiene mucho que ver con el consumismo, con el consumir el conocimiento. Entonces Montuori propone como alternativa la indagación creativa. Y esta forma es una forma, y esto es interesante porque estábamos hablando de artículos. Este artículo va a estar colgado a partir de mañana. Es un artículo académico y hace todo cómo lo propone, cómo y tiene que ver con conocimiento para nuestra mente, con entender desde dónde sale y hacia dónde vamos. Y es la propuesta de una indagación, de la indagación creativa como un enfoque que intente reflejar la complejidad de nuestra situación planetaria y reconocer la creatividad como el método fundamental de acercamiento de la persona que está adquiriendo la capacidad, el conocimiento del estudiante a la información. Estar comprometido activamente con las ideas, incorporizarlas. Y en este incorporizarlas, lo que habla Montuori, es que también hay un proceso de desaprender. El conocimiento como que no está ahí afuera, en el reino abstracto, sino que implica una vivencia, una integración.
Y cuando estoy compartiéndoles esto, también es porque esto básicamente va a ser nuestra mirada en esta formación. La mirada va a ser creativa. La mirada va a ser el de poder ir integrando y desaprendiendo a la vez, integrando nuevas fórmulas creativas que nosotros mismos vamos a ir descubriendo a través de las vivencias que vamos teniendo en comunidad, en relación, en el contacto. Esta indagación creativa abraza la incertidumbre, el no controlar, abraza el misterio. Sin imponer un marco interpretativo, sino que vayamos llegando a nuestra verdad a través de la experiencia, la construcción epistemológicamente constructiva, la construcción de la experiencia directa con el objeto, sujeto. Y vayan resonando con esto. Y quizás sí que es el momento de volver a nosotros, de tomarnos un respiro, aquello que creemos. La indagación creativa nos invita a explorar quiénes somos en comunidad, de dónde provienen estas creencias, las nuestras, cómo nosotros mismos nos involucramos en el proceso de conocer. Nos invita a revisar nuestra forma de contactar, de aprender, de integrar lo que vamos viviendo en nuestra vida. Y esto es lo que vamos a ir compartiendo en este viaje, esta indagación. A ver cómo podemos visualizar y crear juntos, de manera colaborativa, futuros mejores para nosotros, pero para aquellos que vendrán después de nosotros. Melanie Goldchild, una mujer indígena, está llevando la sabiduría indígena a la academia, nos propone preguntas muy básicas para hacernos, en referencia a nuestras acciones. Los ancianos de su tribu dirían: ¿esto que estás haciendo? ¿Qué hace por las generaciones no nacidas? ¿Qué significa para aquellas personas que nunca conocerás? Aquellas que están a 1000 años en el futuro. ¿Cómo está afectando esta decisión en la calidad de vida de ellos? Si nos cuestionáramos esto, ¿estaríamos haciendo algo diferente? Y la indagación creativa básicamente habla de transformación. Esta mirada en la educación.
Porque cuando estamos cambiando, cuando estamos mirando, cuando estamos creando nuevas formas de ser en el mundo, también estamos transformando. Y la transformación está implícita en todos los procesos con psicodélicos. Cada vez que tomamos psicodélicos, vivimos una experiencia transformadora. Y cuando hay un pedido de terapia, cuando se nos acerca una persona y nos pide terapia, hay un pedido de transformación. El proceso de transformación está implícito en la terapia. Y los psicodélicos son la herramienta más transformadora que poseemos en este momento, para nosotros mismos y para un cambio global. Pero esta transformación tiene que pasar primero por nosotros. Entonces nosotros, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, trabajadores de la salud, somos parte de este sistema que hemos crecido, y en este proceso de indagación creativa vamos a desaprender para curar también, ya que todos en cierta forma tenemos ese trauma. Y aunque hayamos estado trabajando, cuando digo todos, me incluyo, porque el trabajo nunca termina. El trabajo de la individuación, como decía Jung, el proceso en el que estamos. Y ahí es cuando nos podemos poner humildes y podemos seguir un camino que dura toda una vida, para reaprender, para luego transmitirlo. Y es interesante porque la palabra educación viene de educere, que significa guiar, orientar, pero también de exudere, que significa expulsar, sacar. Es decir, no incorporar, sino más que nada recordar quiénes realmente somos, con cierta guía. Entonces, básicamente este proceso, el cual vamos a emprender juntos, va a ser un proceso quizás de poder todavía contactar con las orugas que llevamos dentro, para poder convertirnos en mariposas. Para reconectarnos con nuestro ser. Y es a través de la presencia que llegamos a esta conexión. La presencia. Presencia es estar en el aquí, ahora, en nuestro cuerpo. La presencia contagiosa. La presencia es contagiosa. Una presencia contagiosa en amor, en estar conectados con nuestro corazón. Y estamos cruzando hacia un nuevo paradigma, uno post-patriarcal. Esto es lo que se cuestiona mucho en diferentes círculos. ¿Quién sabe? Pero a mí lo que me gusta traer es que cualquier paradigma al cual estemos cruzando, que sea un paradigma de empatía, un paradigma de amor en nuestros corazones, y nos reconecte con la naturaleza. A dar lugar a la intuición, a Sofía, la sabiduría del alma, la gnosis,
a la experiencia, a lo femenino, a las emociones, a lo empático, darle un lugar en este paradigma, nuevo paradigma post-patriarcal. Y ya vamos a ir terminando. Y para terminar, quizás comparto lo que decía Goethe en el siglo XIX, que describió el drama del hombre moderno en la obra de Fausto, un varón racional y erudito en todas las ciencias, que vende su alma al diablo a cambio de encontrar la plenitud en su vida. Fausto comprende que la búsqueda de toda su vida, el deseo primordial, es el espíritu del eterno femenino. Y esto remite al arqueotipo de la mujer espiritual. Lo eterno femenino nos atrae hacia lo alto. Lo eterno femenino es una de las denominaciones del alma. Es como se denominaba la parte femenina del hombre. Y es importante volver a la sensación de unidad, a la interconexión. Y para esto, los psicodélicos, todos sabemos que son una herramienta primordial, y por eso estamos aquí, en este camino, en este proceso de indagación creativa, de transformación, de conocimiento de nosotros mismos, de conocimiento de nuevas técnicas, de nuevas herramientas terapéuticas, que es lo que vamos a ir aprendiendo, incorporando de una forma sabia en nuestro bagaje. Y simplemente el encuentro de hoy era para compartirles un poco más de esta forma en la cual vamos a ir transitando. Esta creo que es la única clase teórica de los miércoles que yo voy a estar a cargo. Ya la próxima vez viene Oscar Soto, luego viene Pablo Friedlander, Mía Fábregas, Galia, y enseguida seguimos con Regina Hess y con todos los psiquiatras. Pero esta es la propuesta. Y luego los self-experience, sí, ya nos vamos a encontrar de otros lugares. Pero esta es la propuesta. La propuesta es que todo esto que van a ir recibiendo de teoría de hipótesis, que intentemos encarnarla, pasarla por este proceso de indagación creativa. Que vayamos resonando con lo que nos van compartiendo y llevándolo a otros niveles y sintiéndolo. Y desde ahí, desde adentro, hacia afuera. Bueno, para terminar, que hablé un montón, no voy a hablar tanto. De ahora en adelante van a hablar más ustedes. Les voy a invitar a que cierren los ojos para conectar con esto que se nos está moviendo hoy, aquí, lo que fuera, está ahí. Como ya comenzamos conectados con nuestras sensaciones, con nuestro cuerpo, sabemos este proceso que hicimos hasta ahora, a donde estoy ahora. Y me observo.
Y me dejo estar en esto que emerge. En estas sensaciones, en estas intuiciones que vienen más allá de la mente, que vienen de otros lugares. Y abro los ojos y me encuentro con este grupo que estuvo aquí, que está y que va a estar, que sí que va a estar muy presente en este tiempo de recorrido juntos, que se van a crear muchos lazos. Y como decía Thich Nhat Hanh, que el próximo Buda no iba a venir en forma de persona, sino que iba a venir en forma de comunidad. Thich Nhat Hanh, un gran sabio. Bueno, y nos vemos el otro miércoles. Luego, sí, ustedes ya tienen las fechas del self-experience, tienen las fechas, los calendarios. Nos despedimos. Podemos hacer un gesto también, traer un poco el cuerpo, vamos a ir trayéndolo, sobre todo en los self-experience, ya nos vamos a mover un poquito más. Aunque estén ahí, van a moverse en casa. Pero ahora podemos encontrar algo que nos ayude a despedirnos, ya que no nos podemos tocar. Y hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao a todos. Gracias, Adiós. adiós. Gracias. Adiós.